Buenas tardes a todos. Sí, tengo el gusto de poder presentar para el tema que nos atañe ahora, que es la información y su aseguramiento, panorama nacional e internacional, al magíster en finanzas por la Universidad Austral, contador público por la Universidad de Buenos Aires, miembro internacional de la Auditing and Assurance Standard Board, del Internacional Fundación de Ética y Auditoría, director general del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoría, de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, miembro del directorio del Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera, miembro del Emerging Economies Group, del International Accounting Standard Board, director del programa de certificación en normas de contabilidad NIF de la Universidad Austral, en alianza con el ICAEB, conferencista internacional, autor de 9 libros, coautor de otros 2 y autor de más de 50 trabajos sobre temas de su especialidad, asesor y consultor, Hernán Casinelli. Buenas tardes o noches, dependiendo a qué horas hayan levantado. Primero que nada, agradezco acá a las autoridades de la universidad presente por la deferencia de invitarme a participar, a la profesora Pellegrino. Para mí siempre es un gusto poder participar de este tipo de actividades, especialmente de actividades organizadas por universidades nacionales, porque soy egresado de una universidad nacional, así que tengo un especial afecto por las universidades nacionales, soy egresado de la UBA. Y en esta oportunidad había pensado hablarles acerca de la información y su aseguramiento, con lo cual, para ver en qué tono hablamos, quisiera hacer primero un reconocimiento de auditorio. ¿Cuántos de los presentes son estudiantes todavía? Levanten la mano, por favor. ¡Wow! La gran mayoría. Excelente. ¿Y cuántos ya llegaron a la instancia de estar cursando o haber cursado auditoría? Los que levantan la mano así tímidamente es porque les da vergüenza o porque no se acuerdan si la hicieron. A ver. Bueno, parece que no estamos todavía frente a un auditorio mayoritariamente vinculado con los temas de auditoría, con lo cual eso ya me da una pauta de cómo encarar el conversatorio. Ahora vamos a ver si la tecnología me acompaña bien. Entiendo que tendré que pasar para ir adelante con esta. Ahí está, es genial. Bueno, los temas que vamos a tratar son 4, sí, voy a tratar de ser ordenado. De todos modos, entiendo que luego hay un espacio para preguntas y esperables respuestas. Digo esperables porque a lo mejor no tengo la respuesta, pero la pregunta está. En el primer punto voy a tratar de ir explicando por qué me refiero, ¿no? El título es Información y su aseguramiento, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo de información y no hablo de estados contables o estados financieros? ¿Y por qué hablo en el punto 2, basándome en el título, de aseguramiento y no de auditoría? Entonces vamos a tratar de precisar eso para comprender por dónde viene el asunto. ¿Bien? Y luego, si yo siguiera siendo tan ordenado como hasta ahora, debería seguir por el panorama nacional y luego por el internacional. Y ustedes me dirán, ¿y por qué no fue tan ordenado como hasta ahora? Bueno, la realidad es que en general, de un tiempo para acá, cuando yo preparo una charla, la preparo y confío en el criterio de mi novia para que revise lo que voy a decir. Y cuando se lo di, me dijo: la verdad que me parece que es más ordenado que comiences por lo internacional que por lo nacional. Y me pareció lógico, pero ya había dado el título para las difusiones de la actividad. Entonces dejé el título y alteré el orden, ¿sí? Y confío especialmente en ella porque ella es egresada de esta casa, con lo cual
evidentemente tiene un carisma especial. Bueno, a ver, vamos a comenzar hablando del primero de los puntos. Información, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de información, sabemos que nos estamos refiriendo a un conjunto de datos que son procesados atendiendo a algún protocolo de procesamiento, ¿sí? Al final del día, si uno dice los estados contables, ¿qué son? Desde un punto de vista operativo, son el resultado de aplicar un protocolo de procesamiento, las normas contables, a un conjunto de datos, los registros, para tener información de acuerdo con un criterio concreto que es consumida además por un público principal. ¿Bien? Entonces, siempre uno, digamos, podría interpretar que toda información es eso, es un conjunto de datos procesada atendiendo un protocolo concreto, protocolo que atiende las necesidades de quien consume esa información. Lo que ocurre es que por muchos años, cuando hablamos en el ámbito de las organizaciones, la información por excelencia que consumían los usuarios externos, no me voy a meter con los temas de la información interna, era la información contable. Uno decía, voy a un banco a calificar para un préstamo. ¿Qué nos pedía el banco para analizarnos? Los estados contables. Una empresa quería salir a bolsa a cotizar sus acciones. ¿Cuál era la información que por naturaleza buscaban que sea publicada, incluso para calificar su acceso a la oferta pública? Los estados contables. ¿Sí? Por lo tanto, los estados contables han tenido, podríamos decir, el desarrollo empresarial del último siglo y la primera parte del que va, un papel fundamental, ha jugado un papel fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? De un tiempo para acá, algunas cosas han empezado a cambiar y junto con esos cambios han aparecido nuevas demandas en términos de información requerida. Bien, vamos a poner algunos ejemplos concretos. Cuando uno revisa la información argentina respecto de el tipo de activos financieros que se están negociando a partir de las emisiones que realizan en la oferta pública las empresas, ha crecido en términos proporcionales mucho más el parque de lo que conocemos como emisiones temáticas que lo que son las emisiones tradicionales. ¿Qué serían estas emisiones temáticas? Las emisiones temáticas son aquellas que no buscan solamente recompensar con la entrega de dinero a aquel que me ofrece una expectativa mayor de rentabilidad, sino que los inversores buscan a aquellos que además le ofrezcan, ¿sí?, algún tipo de cumplimiento de objetivo concreto en materia de sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, el inversor tradicional, ¿cómo hacía para elegir si invertía en la empresa A, en la empresa B o en la empresa C? Y miraba su rentabilidad y elegía a la que le ofrecía mayor rentabilidad. ¿Bien? ¿De dónde surgía esa rentabilidad? De los estados contables, de los estados financieros. Hoy en día existen criterios de inversión donde no es que el inversor va a sacrificar rentabilidad en aras de sostenibilidad, pero busca entre las inversiones rentables las que tengan mayores criterios de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, si una empresa tiene un nivel de rentabilidad dado, pero tiene una actividad mucho más amigable hacia el medio ambiente que otra, ese tipo de inversor la va a elegir por sobre la segunda. ¿Me siguen? El tema es que tradicionalmente los estados financieros no nos han venido informando acerca de eso. Los estados contables no han venido incorporando información sobre aspectos relacionados con el clima, con cuestiones sociales, con el propio
gobierno corporativo de la compañía, lo que llamamos revelaciones ASG, ¿sí? ASG por A ambiente, S social, G de gobernanza o gobierno corporativo. No han venido publicando este tipo de revelaciones y muchas veces la disciplina sigue las necesidades y no es que la disciplina marca la necesidad, ¿sí? Entonces, cuando aparece esta necesidad, uno va construyendo disciplina sobre la marcha. Y por eso es que, ahí estamos, por eso es que para dar respuesta a estas necesidades, hemos pasado de un paradigma donde a lo largo del siglo pasado hemos visto cómo la contabilidad entendida, y sin entrar acá en una discusión, digamos, epistemológica sobre qué es contabilidad, pero la contabilidad como cualquiera no iniciado la entendería, deja de ser esa disciplina que se especializa para pasar a un paradigma de especialización de la información. ¿Qué entendemos por especialización? Dividir la cosa cada vez en partecitas más chiquitas, ¿no? Es decir, uno puede pensar en que hace 100, 150 años atrás, el generalista era una hipótesis válida. Hoy en día, siendo la realidad tan compleja, ser generalista es muy parecido a no terminar siendo nada, ¿sí? Porque es tan amplia la realidad que tenemos que abarcar si queremos ser generalistas, que corremos riesgo, ¿no?, de que poder querer abarcar demasiado no apretemos absolutamente nada. Lo mismo ha pasado en el ámbito de la contabilidad. Nosotros hemos podido advertir a lo largo de todo el siglo pasado y a partir del siglo presente, cómo claramente un conjunto de información que por mucho tiempo estaba ahí para que cada uno la utilice a su modo, fue entendiendo que lo que marcaba el ritmo de la información era el usuario, ¿sí? Entonces, esto uno lo puede ver claramente en un análisis de la propia doctrina contable. Uno puede analizar cómo, por ejemplo, hacia comienzos de los años 70, cuando empezó a diseñarse todo lo que era la infraestructura de la actual Ley General de Sociedades, los estados contables tenían una función parecida a la que hoy le asignamos, pero compartía muchas otras. Los estados contables eran fuente para decidir acerca de prestar o no prestar, pero también eran fuente para decidir acerca de si la gestión era apropiada o no, para decidir cuánto tenía que pagar la empresa de impuestos, no para decidir, para verificar, ¿no?, porque uno no lo decide eso, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, ¿sí?, la contabilidad para fines societarios se ha ido diferenciando de la contabilidad para fines financieros, para fines tributarios, y aunque uno parta de los mismos estados contables, generalmente existe el consenso de que las normas de contabilidad están diseñadas para los usuarios financieros de la información, no para los otros. Ahí se crean algunos cortocircuitos con un marco regulatorio, principalmente en el caso de Argentina, la Ley General de Sociedades, que todavía recepta ese paradigma de la contabilidad multipropósito, no de la contabilidad especializada que tenemos desde fines del siglo pasado hasta hoy. Y nunca hubo ese macheo entre lo que es finalmente la infraestructura regulatoria de nuestro país y cómo hoy estamos entendiendo a la información contenida en los estados contables. Esa etapa podríamos decir que es la etapa de especialización de la contabilidad. Pasamos de una contabilidad generalista a una contabilidad especializada. Y acá aparecen algunas paradojas, que se las voy a decir sobre todo para que no se encuentren con problemas terminológicos cuando avancen en la carrera. Paradójicamente a lo que yo les estoy diciendo, las normas tanto de contabilidad como de auditoría llama a estos estados contables con fines generales.
Y uno dice, ¿por qué son estados contables con fines generales? Si un tipo me dijo hace poco que eran orientados o tenían un sesgo hacia un tipo de usuario en particular, o por lo menos las normas en las cuales se fundamentan lo tienen. Bueno, porque la idea de la construcción normativa es que entre todo el espectro de usuarios, el más exigente es el que no tiene acceso a la información y tiene que arriesgar su propio dinero. Por lo tanto, aquella información que logra satisfacer las necesidades de su usuario abarca mucho más que la que se prepara para uno en particular. Entonces, cuando uno dice con fines generales, a lo mejor es una manera no tan precisa de traducir algunas expresiones que nos vienen razonadas primariamente en idioma inglés. ¿Sí? Pero decir que los estados financieros o los estados contables son con fines generales no quiere decir que sean generalistas. Tienen un sesgo hacia el inversor, hacia el prestamista, hacia el que va a asignarle recursos a esa entidad y no es parte de la gestión. Y ahí aparece una tensión natural. Una tensión entre quién? Entre quien tiene que presentar esos estados contables porque lo dice la ley, porque lo dice una norma regulatoria y no tiene el usuario que la ley o que la norma contable consideró para el diseño de la norma. ¿Sí? Y de ahí, obviamente, aparece una contradicción que también es un problema de nuestro propio marco legal. En Argentina, ¿cuántas organizaciones, independientemente de su forma jurídica, están obligados a tener estados contables confeccionados con normas de contabilidad y con un informe de auditoría externa? El número exacto no lo tengo, en mi mente tengo un número muy parecido a 260.000, que fue la última vez cuando hicimos un relevamiento a nivel de FAPSE que pudimos hacer, pero no es el universo completo, puede ser que lleguen a 300.000. Hace algunos años ese número llegó hasta 600.000, pero cuando uno analiza el tamaño de nuestro mercado de capitales o cuando uno analiza en qué forma una empresa interactúa con el sistema financiero, si lo hace como tenedor de una cuenta bancaria o lo hace porque pide dinero al sistema financiero, ese número le puede sonar ridículamente alto. Ridículamente alto. A lo mejor ese conjunto de empresas que no tienen esas necesidades de comunicación, a lo mejor necesitan otro tipo de información. No digo que no tengan que rendir cuentas, pero a lo mejor no con el nivel o con el sesgo que produce aplicar esas normas y que produce además que esa información reciba como revisión un servicio de auditoría. ¿Sí? De ahí que evidentemente tenemos un problema que además, sé que esto no debería ser consuelo para nosotros, no es un problema que sea exclusivo nuestro. Es un problema, yo les diría, de prácticamente la mayoría de los países de América Latina. No les digo habla hispana porque, por ejemplo, en el caso de Europa, mucho de esto fue resuelto porque Europa sigue normas de Unión Europea en muchos asuntos que ordena con la lógica de la especialidad, no con la lógica de la generalidad. Entonces, fíjense lo siguiente. En Argentina nosotros requerimos que todos los estados contables, que todas las entidades, con un número significativo de entidades, preparen estados contables, ¿sí? Que tienen un sesgo hacia el inversor. Y luego, ¿qué es lo que decimos? Bueno, quien confecciona estados contables calculará su impuesto partiendo de la información contable con sesgo hacia el inversor para llegar al resultado fiscal, ¿sí? Entonces, en muchos casos, el esfuerzo para llegar a un punto que después tengo que revertir termina viéndose como un punto cuestionado. Es como que a mí me digan, mira Hernán, para llegar hasta la Universidad de Lomas, desde Flores, en Capital, tenés que irte hasta La Plata y volver. ¿Y por qué no me dejás en Lomas? ¿Para acá? Y porque la ley dice que tenés que pasar por La Plata. ¿No? Entonces yo el trayecto que hago de más lo voy a pensar
como un trayecto absolutamente innecesario. Bueno, ese problema lo tenemos y forma parte de que el marco legal no receptó la especialidad que sí fue experimentando la disciplina. Pero ahora estamos con un problema adicional, que ahora lo que se está especializando ya no es la contabilidad, sino que se está especializando la información que consumen los usuarios externos, que ahora no se limita solamente a la información contable. Con lo cual, todavía no terminamos de resolver un problema generación siglo XX, cuando ya tenemos que empezar a convivir con un nuevo problema generación siglo XXI. Cuando uno habla del reporte, que así solemos hablar cuando hablamos del conjunto de información que consume el usuario externo, vamos a encontrar dentro del reporte dos fuentes de información para poder hacer algún tipo de sistematización a lo largo de la charla, ¿sí? Información que procede de fuente contable, lo que conocemos de toda la vida, ¿no? Nuestro sistema de partida doble, etcétera, etcétera, y todo un conjunto de información que no procede de datos recolectados en el sistema contable de la empresa. Cuando digo sistema contable me refiero no a segmento de la disciplina, sino al ERP, ¿sí? al enlatado, al que usemos para el proceso. ¿Bien? Entonces, fíjense, si yo les dijera, dentro de la información que consume el usuario externo respecto de una empresa o respecto de una entidad sin fin de lucro, ¿cuál es la información de naturaleza contable por excelencia? Uno diría, y bueno, de lo que venís comentando se deduce que son los estados contables, los estados financieros. Con lo cual yo le diría, muchas gracias por estar tan atentos a lo que les vengo contando, ¿sí? Pero la realidad es que esos estados financieros que tenemos ahí, los tendríamos que ir desplazando para que se ubiquen en la línea del medio, sobre la línea del medio. Porque cada vez para preparar estados contables necesitamos más cantidad de información que por su propia naturaleza no podríamos almacenar en un sistema que lo que hace es funcionar en función a la partida doble. No podríamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos obligación normativa de divulgar en los estados contables información acerca de cómo la administración identifica y gestiona sus riesgos financieros, díganme cómo hago yo para hacer un asiento sobre eso. No hay forma. Pero no incluir eso en notas a los estados contables me deja fuera de su cumplimiento. No es que, bueno, si vos medís bien los bienes de uso, pero omitís esa nota, estás en cumplimiento. No, estoy tan en falta porque si se requiere esa nota es porque se pudo mapear que eso importa para el usuario externo. ¿Para quién? Para el que asigna recursos. Porque si yo voy a tomar dinero a un banco, al que me analiza le importa saber si yo dentro de esa organización tengo un sistema para identificar riesgos financieros, cómo lo gestiono, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito. Ahora, la empresa que prepara su información solamente porque comprende que ese es su punto intermedio para llegar a poder cumplir con la norma fiscal y pagar impuestos, encuentra todo ese ecosistema de requerimientos absolutamente ajeno a su realidad. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se va entendiendo por ahora o me estoy yendo por las ramas? Perfecto. Por otro lado, tenemos lo que se conocen como los informes ESG, españolizados es ASG, ESG por las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, ¿sí? Que sería medio ambiente, social y governance, que algunos lo traducen como gobernanza, que sería el gobierno corporativo. Que básicamente ahí es generar una serie de indicadores para poder comprender cómo, por ejemplo, la entidad gestiona algunos objetivos relacionados con la contaminación, con la forma en la que contrata a sus proveedores, porque cuando uno busca cumplir con determinadas metas de sostenibilidad, no lo hace solamente porque dentro de su propio límite legal
actúa de acuerdo con esos estándares, sino que también su scope, su análisis, su alcance es mayor porque ya lo que importa incluir en el reporte es qué número de los proveedores de su cadena de suministros también tienen políticas ESG. Y por lo tanto yo voy a tener que empezar a decirle a mi cliente, ¿usted tiene un código que cumpla con esto, que cumpla con aquello otro, etcétera, etcétera? Para poder decir, sí, lo cumplí, tantos me respondieron, tantos no de los que me respondieron, tantos dicen tenerlos, tantos no. Y al final del día, sobre toda esa información, me ponen la etiqueta de calificación ESG. Y sobre esa base es que se basa luego el inversor que toma inversiones con criterios ESG. Por lo tanto, es imperioso que esa información, así como a lo largo del desarrollo de la disciplina contable tradicional, se llegó a un estadio como en el que estamos actualmente, de especialización de las normas para estados contables con fines general, también tenga un criterio de preparación uniforme. Porque si cada compañía evalúa el cumplimiento de sus objetivos como entiende, de acuerdo con su leal saber y entender que debería hacerlo, no tengo la capacidad de comparar. Tengo que crear un protocolo de procesamiento de datos uniforme, conocido, una convención aceptada, para que la información, el output de aplicar ese protocolo a los datos, me genere comparabilidad, me genere base de comparación. Y a su vez podemos tener toda otra serie de informes que podríamos ubicarlos más claramente de un lado o más claramente del otro. El tema es que, si ustedes me dicen, los estados financieros tienen más de contabilidad o de no contabilidad, y por ahora tienen todavía mucho más de contabilidad. Y los informes ESG tienen mucho más de no contabilidad que de contabilidad, pero que yo los ponga de un lado o del otro del cuadrante es simplemente para organizarnos visualmente, no porque de ese lado no haya nada no contable y del otro no haya nada contable. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el que resume la visión actual de la información y del reporte es lo que está en el medio. Y a su vez le tenemos que sumar otro problema, que en función al usuario externo, así como la contabilidad evolucionó de una perspectiva multiusuario para generar un sesgo claro hacia el que asigna recursos, la información ESG actualmente se encuentra en un debate disciplinar sobre quién es su audiencia. Y eso fragmenta a su vez a los marcos de preparación. Porque aquel marco de preparación que asume la perspectiva de que tienen que ser multiusuarios, van a tener unas definiciones, y aquellos que asumen que el marco de preparación debe atender a las perspectivas de los inversores, va a tener otras normas y otros sesgos. Pasando al punto 2, ¿por qué aseguramiento y no auditoría? Y tiene que ver también con la especialización de lo que toda la vida conocimos como auditoría. Me parece que es oportuno hacer esta distinción porque pareciera que estamos en un tiempo donde todo el mundo habla de auditoría, ¿no? Todos dicen hay que auditar, qué importante la auditoría, y parece casi como que la auditoría es una inspección. Pero acá estamos en un ambiente académico y donde ustedes están recibiendo una formación técnica y tenemos que ser muy precisos con el uso de las palabras. ¿Sí? Una cosa es el uso periodístico de las expresiones y otra cosa es comprar la acepción periodística en nuestro día a día. Porque a nosotros nos va la responsabilidad profesional si tenemos claridad conceptual. Al periodista no le va esa responsabilidad, otra. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de auditoría en nuestro contexto, nos estamos refiriendo a un servicio que solo y exclusivamente se presta sobre estados contables. No existe técnicamente en el ámbito de la disciplina en la que estamos conversando auditoría de otra cosa. Cuando es auditoría de otra cosa, valga el error, permítanmelo,
estamos hablando de aseguramiento. Auditoría es una forma especializada del aseguramiento cuando aquello sobre lo cual voy a opinar es un conjunto de estados contables. Si yo voy a opinar sobre información sobre sostenibilidad, en realidad brindaré un servicio de aseguramiento sobre la sostenibilidad. ¿Sí? Si yo voy a opinar acerca del sistema de control interno de la empresa, como tema principal, ¿no?, que evalúo el control interno para asegurarme que se esté cumpliendo con las normas contables, cuando a mí me contratan para brindar una opinión sobre el control interno de la compañía, en realidad estoy brindando un servicio de aseguramiento sobre el control interno. Luego, si por un tema de que las palabras más cortas son más fáciles, le queremos decir auditoría, si lo entendemos, perfecto. Pero si pensamos que eso es auditoría, cuidado, porque vamos a empezar a confundir todo el mapa normativo y las normas para llevar a cabo un servicio están en un lugar y las normas para llevar los otros están en otra. Y podemos terminar aplicando normas que se parecen pero que no son iguales. Entonces, además de esta distinción sobre el tema, aquello que es objeto de examen, lo que tenemos que tener presente es una cosa: el aseguramiento, como concepto que incluye a la auditoría pero no se limita a ella, tiene como función básicamente aumentar la confianza de los externos. Entonces, ¿cómo uno claramente distingue un encargo de aseguramiento de otro tipo de encargo? Bueno, básicamente porque quien me contrata no es el que se beneficia solamente de su existencia. A mí me contrata una empresa para auditarle sus estados contables, pero quien se beneficia de que haya unos estados contables auditados es el banco cuando lo analiza. A mí me contrata una empresa para que le brinde aseguramiento sobre un reporte ASG, pero el que se beneficia es el inversor cuando pueda asignar bien su capital. Entonces es importante comprender que hay servicios donde se le paga, cuando le cobramos a uno, pero estamos trabajando con una visión de interés público. Es decir, no es un servicio donde yo asesoro a la empresa, ¿sí? Porque en el asesoramiento mi cliente es la empresa. En el aseguramiento, incluyendo la auditoría, mi cliente es la empresa, pero mi deber es hacia el interés público. Interés público no como una cuestión tampoco abstracta, es cualquiera que va a basar su decisión en eso que es la empresa, que no es la empresa, ¿sí? Y además hay otro grupo de servicios que no son aseguramiento y que se manifiestan en el mismo sentido, es decir, la empresa contrata, pero se benefician otros, pero tiene una diferencia con el aseguramiento, que es el reconocimiento general de las bases de preparación. Si a mí me contratan para prestar un servicio de aseguramiento de información ASG, lo puedo aceptar porque existen normas generales para preparación de esa información. Si me contratan para prestar un servicio de auditoría de estados contables, lo puedo aceptar, obviamente si cumplo con toda una serie de requisitos, pero en concepto es un servicio cumplible porque los estados contables se preparan de acuerdo con normas que se presumen conocidas. Ahora, si una empresa, para poder cerrar una transacción de adquisición por parte de otra, tiene que demostrar la cantidad de suscriptores que tiene, y para eso necesita, una vez definido con la otra parte, ¿qué entiende por suscriptor? Que venga un contador que ante esa definición y con unas instrucciones concretas haga un servicio para manifestar sus hallazgos, eso también lo contrata la empresa y lo consume el otro, pero no surge de un criterio general, surge de una instrucción concreta que le da la empresa. A todo ese conjunto de servicios los llamamos servicios relacionados. Y cualquier cosa que no sea aseguramiento o servicios relacionados es porque mi cliente y el que se beneficia son la misma parte. Es consultoría, es asesoramiento, es otra cosa. De hecho, las normas de independencia para poder prestar servicios de aseguramiento me impedirían en algún punto ser también asesor o consultor, aunque sabemos que en el caso de Argentina hay algún grado de flexibilidad al respecto. Entonces, dicho todo esto,
Si yo vuelvo al mapa original, auditoría puedo prestarla sobre eso y aseguramiento sobre cualquier otra cosa que no sea eso. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Genial. Vamos ahora al panorama internacional. A nivel internacional, ¿qué nos encontramos? ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cómo estamos? No sé. ¿Sí? Perfecto. Bueno, genial. Panorama internacional. En materia de marcos para preparar información, tenemos básicamente dos grandes actores bajo un mismo formato, ¿sí? La Fundación IFRS es quien durante muchos años, a través del International Accounting Standards Board, el IASB, ha venido emitiendo lo que hoy conocemos como normas de contabilidad NIF o en inglés IFRS Accounting Standards, ¿sí? Y ya es un organismo reconocido, con una reputación que arrastra por muchos años, en el cual el mercado confía, por eso más de 140 países en todo el mundo adoptaron en algún formato u otro esas normas, y además desde hace algunos otros años, incluso donde no se adopta, se las toma como referencia para converger hacia ella. En el caso de Argentina las hemos adoptado para compañías que cotizan en los mercados de capital, pero claramente el marco normativo argentino se ha ido acercando en aquello que no es contradictorio con sus objetivos, paulatinamente hacia lo que las NIF dicen. Pero junto con la necesidad de informar acerca de sostenibilidad, y atendiendo a este tema de la preocupación de si cada uno lo hace como le parece, se genera un problema importante. En el año 2021, dentro de la propia Fundación IFRS, se ha creado otra organización emisora de normas, que es el ISSB, el International Sustainability Standards Board, ¿sí? El emisor de las normas internacionales de sostenibilidad, que hasta ahora ha emitido dos normas que se conocen con las siglas de NIF-S, la S1 y la S2. La S1, que es un marco general para emitir informes de sostenibilidad, y la S2, que se refiere a asuntos específicos a revelar sobre el clima. ¿Bien? Ahora bien, cuando se creó al ISSB, se lo creó con una expectativa, que ante varios intentos anteriores de poder lograr una uniformidad global en materia de marcos de preparación para que la información ESG sea comparativa, y aprovechando la reputación y el conocimiento organizativo de la Fundación IFRS, eso se canalizara por ese vehículo. El tema es que hoy estamos ante un riesgo claro de fragmentación, porque resulta que como no todos han estado de acuerdo en la visión, en el sesgo, se han tomado medidas donde Europa ha emitido unas normas con un sesgo hacia el multiusuario, el ISSB ha adoptado un sesgo hacia el inversor, Estados Unidos ha emitido sus propias normas entendiendo que su sesgo es hacia el inversor, pero no en el mismo modo en que lo ha dado el ISSB. Y a su vez tenemos otra organización que probablemente debe ser de las con más reputación, que más antigüedad tiene en materia de emisión sobre estos asuntos, que es GRI, ¿sí? Que mantiene un enfoque multiusuario, pero que no son las normas de Unión Europea. Con lo cual tenemos un lindo berenjenal. Ahí se suele hablar, ¿no?, de la posibilidad de la interoperabilidad entre los marcos. Por eso yo me pregunto, ¿no?, hasta qué punto uno tiene que hablar de interoperabilidad o de riesgo de fragmentación, ¿no? El que es optimista hablará de interoperabilidad, el que es realista hablará de riesgo de fragmentación. Y en materia de aseguramiento, acá a lo mejor lo tenemos más fácil, porque aquellos que aplican normas globales para llevar adelante un encargo de aseguramiento, lo hacen en función a las normas que se emiten dentro del paraguas de IFEA, por lo menos así conocida desde el año 2023 para acá, que es la International Foundation for Ethics and Audits, ¿sí?, que alberga dos consejos emisores de normas.
El IAASB, no confundir con el IASB con una sola A. Una sola A es de Accounting, Contabilidad, dos A es de Auditing and Assurance. ¿Sí? Ese organismo emite lo que a lo mejor aquellos que están o han cursado auditoría habrán sentido nombrar como las normas internacionales de auditoría, las NIA, que son normas aplicables en Argentina, por lo menos de forma obligatoria para aquellas que aplican NIF o para los encargos sobre estados contables obligatoriamente llevados de acuerdo con NIF. Y el IESBA, que es el International Ethics Standards Board of Accountants. Es el que emite las normas internacionales de ética para los contadores. Ustedes me dirán, ¿por qué de ética? Porque finalmente los pronunciamientos de ética son una norma más de auditoría. Yo no puedo aceptar un encargo de auditoría o de aseguramiento si no tengo, por ejemplo, no cumplo determinados requerimientos de independencia. Ni hablar cuando el potencial cliente que me viene a solicitar el servicio es una entidad que califica como entidad de interés público, porque ahí la cosa se pone más picante porque los requerimientos sobre independencia y otros son mucho más exigentes. Y ahí, ¿qué es lo que está en juego finalmente? La estructura. Cuanto más compromete al interés público la entidad que solicita el servicio, la firma necesita tener una infraestructura mucho más grande porque asume riesgos mayores en función a que está embromándole en potencia la vida a muchos. Por eso yo, Hernán Casinelli, persona física, no podría decir, viene, no sé, una empresa muy grande de Argentina y dice, ¿querés ser mi auditor? Uy, sí, yo soy contador. No, pará, pero yo necesito tener una estructura acorde, no por una cuestión de sentido común, porque no tener esa estructura está contra la norma que tendría que aplicar para llevar adelante el encargo. Entonces fíjense cómo tanto de un lado del mostrador, los que emiten la información, como en el otro lado, o en el medio se quiere, los que examinan la información para poder aumentar su confianza hacia un usuario externo, se encuentran con una cantidad de normas que dejan en evidencia el grado de especialidad que ha ido teniendo primero la contabilidad, luego la información y siguiéndola muy de cerca, lo que hoy conocemos como aseguramiento, pero que con la RT7 le decíamos auditoría todo. ¿Estaba mal la RT7? No. El tema era que en ese momento se había llegado a ese estadio. ¿Sí? Entonces vean cómo muchas veces el marco normativo nos va dando unas pistas de por dónde se encuentra la disciplina, aunque no necesariamente, ¿sí? Pero nos puede dar alguna pista. En el panorama nacional, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que, en general, todos sabemos que en Argentina la profesión contable es una profesión autorregulada. ¿Qué quiere decir que sea autorregulada? ¿Que cada uno de nosotros se regula? No, quiere decir que los propios contadores nos regulamos entre nosotros, ¿sí? A partir de la existencia de unos cuerpos profesionales que son los consejos profesionales de ciencias económicas. Estos 24 consejos están nucleados en una organización de segundo grado, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, que nace hace casi 51 años, el año pasado en agosto cumplió 50. El año pasado fue el cumplimiento de los 50, porque el IASB cumplió 50, la FAPSE cumplió 50, el FASB de Estados Unidos cumplió 50, todos cumplieron 50 el año pasado. La facultad, bueno, fue el año de los 50, fue el año de los 50. Entonces, la FAPSE, ¿por qué nace? ¿Nace por la necesidad de que los contadores se reúnan por organizar jornadas nacionales deportivas? No. ¿Nace por la necesidad de que los contadores pidan prórroga ante la AFIP? Tampoco. Nace por la necesidad de que a nivel país tengamos normas contables que se parezcan, por lo menos, entre todas las jurisdicciones. La razón de ser de la federación es la armonización contable hacia adentro de Argentina,
que si bien es un país, sabemos que por su organización federal tiene algunas particularidades que muchas veces lo hace funcionar como 24 paisitos, ¿sí? Entonces, de ahí que dentro de FAPSE existe un organismo, el Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría, cuyo título o cuyo nombre refleja poco lo que hoy hace, porque emite normas de contabilidad, sí, pero ahora también de sostenibilidad, o desde hace algunos años con el RT36, y emite normas de auditoría, sí, pero dentro del RT37 también se abordan asuntos de aseguramiento, servicios relacionados, ¿sí? Y otras yerbas. Con lo cual, el nombre es un nombre casi anecdótico o una marca independiente de su propia tarea, porque ahora el grado de análisis se concentra en muchas otras áreas. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, la discusión técnica se da a nivel de esencia, sube a la FAPSE, donde la Junta de Gobierno aprueba la normativa. Y luego, como la FAPSE no tiene autoridad para imponerla a los consejos, pero sí fue creada para proponer algo que luego haga que todos nos parezcamos, los consejos generan sus procesos de adopción jurisdiccional. Pero la pregunta es, ¿el consejo solamente o la FAPSE solamente puede generar todo esto? No, en muchos casos se necesita la anuencia, cuando no directamente la intervención de los reguladores. En el caso de los que son de orden nacional, participando directamente con la FAPSE, supongamos CNB con FAPSE, ¿sí? Pero en el caso de los que son jurisdiccionales, entendiendo los problemas locales solamente con su consejo profesional. Por ejemplo, personas jurídicas de provincia con el consejo de provincia, ¿sí? ¿Cómo estamos receptando todo esto en la dinámica normativa local? Yo diría que de una manera bastante razonada y razonable, ¿sí? Razonada porque no es que adoptamos porque hay que adoptar, sino que vamos generando un análisis para poder lograr algo deseable, que es la escalabilidad. No exigirle a todos lo mismo y ver de qué manera lo que se puede exigir acompaña a la realidad de cada uno en el interés común, en el interés público. No es que al que necesita algo más complejo le voy a permitir hacer menos de lo que ese público necesita. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, teniendo como horizonte el interés público, entendemos la necesidad de un esquema normativo escalable. ¿Sí? Ahora bien, siempre hay algunas limitaciones. Yo no puedo, como FAPSE, no es que yo hablo como FAPSE, quiero decir, FAPSE no puede, o los consejos no pueden exigir que, por ejemplo, las compañías de seguros apliquen NIF y sean auditadas con NIA si la Superintendencia de Seguros no lo regula. Yo no puedo exigir que los bancos apliquen NIF y sean auditados con NIA si luego ese banco no va a contar con el visto bueno del Banco Central, porque el Banco Central dice, yo no reconozco esas normas. Entonces, es un proceso muy artesanal, de interacción muy cordial, en general, con los organismos de control para poder lograr esa convivencia pacífica. Por lo tanto, dicho todo esto, y así pasamos a lo más interesante que es escucharlos a ustedes. ¿Dónde nosotros estamos, ¿sí? ¿Dónde nosotros estamos, o por lo menos estamos en la percepción, ¿sí? Todos acá dijeron que eran estudiantes de contador, la gran mayoría levantaron la mano. Cuando ustedes les preguntan qué están estudiando, ¿sí? Y ustedes responden contador público. En general, ¿cuál es? Piensen para ustedes, no pretendo que hagan acá una catarsis, pero en general, ¿qué piensan? ¿Que están estudiando lo que es re divertido, que les permite tener una vida del siglo XXI, o que están estudiando una profesión que si leen cualquier libro sobre las profesiones que van a desaparecer, etcétera, está ahí metida primero en el listado? Probablemente la percepción que tengan es de lo segundo, ¿no? En general el público nos termina asociando con esta imagen. Una persona que vive entre biblioratos, papeles, cumplimientos, etcétera. Bueno, nosotros lo que tenemos que contarles al mundo es que con el grado de especialización que tienen nuestras disciplinas core
y además en función de lo que el público está demandándonos, nuestra profesión es más asimilable a esta imagen que a la anterior. ¿Sí? Pero para poder comunicarlo, primero tenemos que creerlo. Y para poder creerlo, primero necesitamos experimentarlo. Entonces, yo los aliento a que profundicen en su carrera. Es un momento fantástico para ser contador, porque realmente estamos en un momento donde estamos reescribiendo el perfil de la profesión. Y fíjense hasta qué punto lo estamos reescribiendo, que este señor, Barry Malecon, dijo que no reconoceremos a la profesión contable en los próximos 10 años, y luego agregó, en realidad el quid de la cuestión es que probablemente será en los próximos 5. ¿Sí? ¿Cuándo dijo esto el señor Barry Malecon? Lo dijo en el año 2020. El señor Barry Malecon fue durante muchísimos años el presidente y el CEO de uno de los organismos de la profesión más influyentes del mundo, que es la Asociación Americana de Contadores Públicos Certificados, lo que sería la FAPSE de los Estados Unidos. ¿Sí? Estuvo en ese puesto como durante 20 años. Y fíjense qué dinámica es la profesión, que cuando yo preparé la presentación, este señor todavía está en su cargo y hace 15 días fue reemplazado después de hace 20. Por lo tanto, animémonos a pensar en nuestra profesión no como algo viejo, algo que nos obliga a vivir como si estuviéramos a comienzos del siglo XX, a mediados del siglo XXI, sino como una oportunidad para construir lo que queda del presente siglo y ser generadores del cambio. Así que bueno, les dejo ese mensaje, los escucho y gracias por tan amable atención. Bueno, estamos con el tiempo acotado, pero una pregunta podemos hacer. Alguien si se anima a hacer una pregunta, una consulta, una inquietud. Si no, la profesora Pellegrino seguramente va a hacer el cierre con una pregunta. ¿Está bien? ¿Vos querés que yo haga un cierre? Exactamente, sí. A mí me gustaría preguntarle, no lo llegamos a hablar al final, que dijimos que íbamos a ver qué podía preguntar, ¿no? También entre las tantas cosas, pero a mí me interesaría preguntarte cómo ves hoy acá en la Argentina la posibilidad de poder llegar a implementar no solamente estas normas que estamos hablando y que para nosotros es el día a día, implementarlas junto con el tema de la incorporación de la inteligencia artificial. Lo maté, ahora me mata. No, perfecto. Es buenísima la pregunta. Adriana mencionó en mi presentación que yo soy parte, estoy un poquito en todos estos organismos que les conté, alguna actividad hago. Y justamente una de las cosas que estamos analizando a nivel del IAASB, el organismo con las 2A, es cuál debería ser la posición de las normas de auditoría y de aseguramiento frente al avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías similares. ¿Por qué? Porque acá tenemos oportunidades, pero también riesgos, tanto en el front office, es decir, en la preparación. Sería importante ver qué están usando las empresas para preparar estados contables aplicando herramientas de inteligencia artificial, que son muchas. Por ejemplo, hace unos días estaba dando una charla para una universidad en el exterior y uno de los temas que abordábamos era cómo utilizar el ChatGPT para evaluar el cumplimiento de las notas a los estados contables. ¿Sí? Que es muy bueno y bueno, se podría hacer, ahora no hay tiempo, pero uno lo puede hacer. Ahora, eso mismo que la empresa hace, para el auditor también es un riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Así como el auditor tiene que lidiar con el riesgo de que las empresas incorporen estas inteligencias o estas nuevas tecnologías, también él mismo en sus procedimientos incorpora estas tecnologías. A mí me consta que hay firmas de auditoría que muchas veces, dentro de sus propios sistemas diseñados a medida, incorporan información, le piden a la inteligencia artificial que haga un análisis de tendencia con el año anterior, etcétera, y le hace la planificación de la auditoría, porque identifica en función a las evoluciones, etcétera, etcétera, las principales áreas de riesgo. Nombres de software hay muchos y la mayoría no son comprables en el mercado porque se desarrollan a medida de cada red.
pero más o menos todo sigue una lógica similar, ¿no? ¿Y cuál es el tema acá? Que cada vez más aquellas tareas que son automatizables están tendiendo a ser automatizadas, y aquellas donde hay un riesgo de que la inteligencia artificial no sea tan inteligente requiere más especialización por parte del profesional. Con lo cual se está implementando en los dos frentes, pero todavía no terminamos de ver dónde llegan no solo las oportunidades, que esas enseguida las vemos, sino los riesgos, ¿no? Por lo tanto, estamos en esa situación. Y también hay otro punto más, las herramientas de tecnología aplicadas al consumo de la información. Todo lo que es el tagging, la información en formato digital, XBRL, etcétera, es muy importante cuando hoy muchas empresas tienen que presentar información por doquier, y el problema es que ya presentarlas en un PDF no es útil para las maneras en que se analiza. Entonces lo mejor es convertirla en un código para que cada uno las decodifique de acuerdo con sus propias necesidades de consumo, con lo cual tendríamos para hacer otra hora y no quiero demorar demasiado lo que sigue. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. Un fuerte aplauso nuevamente para él. A la profesora Pellegrino.